Día 17 Sinfap marca un punto crucial del viaje del hombre invicto. Aquí descubres que resistir el deseo no es negarlo, sino dirigirlo. Tu energía deja de dispersarse y comienza a construir tu carácter, tu propósito y tu destino. Hoy entiendes que dominarte a ti mismo es tu victoria más grande. Paso 1. Comprender que resistir el deseo es forjar identidad en el día 17 Sinfap. El deseo deja de sentirse como una ola que te arrastra y comienza a revelarse como una fuerza que puede moldearte. Este primer paso consiste en entender que resistir no es simplemente aguantar. Es un proceso profundo de construcción interna donde se forja lo que realmente eres como hombre. Antes, el deseo era un tirano que dictaba tus impulsos. Ahora, es una herramienta que te obliga a confrontarte con tus carencias, tus hábitos y tus patrones más automáticos. Esa confrontación es, precisamente, el territorio donde nace la identidad. Desde una perspectiva psicológica, el autocontrol no es represión emocional, sino reestructuración del sistema de recompensas. Cuando eliges no ceder ante la gratificación inmediata, estás reprogramando tu cerebro. La dopamina deja de ser un estímulo que te esclaviza para convertirse en un indicador de dirección. No buscas la descarga instantánea, buscas construir recompensa a largo plazo. Esa transición es un sello de madurez masculina. El hombre que quiere todo rápido vive como un niño. El que retrasa la recompensa se convierte en dueño de sí mismo. A nivel antropológico, todas las culturas han entendido que la masculinidad se define por la capacidad de contener el impulso para producir algo mayor. El guerrero contenía el miedo, el artesano contenía la impaciencia, el líder contenía la ira. Y tú, hoy, contienes el deseo para transformarlo en energía creativa, enfoque profundo y claridad espiritual. La contención no es negación, es dirección. La energía sexual es una de las fuerzas más potentes que existen, y cuando no la desperdicias compulsivamente, despierta tu capacidad de concentración, de constancia y de presencia. Esta canalización es una práctica que conecta con los antiguos estoicos, quienes afirmaban que ningún hombre puede gobernar el mundo si no puede gobernarse a sí mismo. En términos sociológicos, vivimos en una época diseñada para debilitar tu disciplina. Aplicaciones, estímulos y algoritmos te mantienen en modo pasivo y consumista. Ceder al deseo es comportarse como el sistema espera que lo hagas. Resistirlo, en cambio, es un acto de rebeldía y soberanía. Es una declaración silenciosa pero contundente. No me dominas, yo decido. Cuando rompes con el ciclo de compulsión, recuperas una parte de tu autonomía que ni siquiera sabías que habías perdido. Desde una visión filosófica estoica, Marco Aurelio insistía en que el hombre virtuoso no se deja llevar por sus impulsos, sino que los educa. La resistencia te convierte en tu propio maestro. Cada vez que eliges no caer, te demuestras que eres capaz de actuar según tus valores, no según tus emociones momentáneas. Ese acto de dominio propio fortalece tu hegemonicón, el centro racional del alma que los estoicos consideraban la esencia del liderazgo interno. Este primer paso, entonces, es comprender que resistir el deseo no es una lucha contra tu naturaleza, sino el proceso mediante el cual tu naturaleza se organiza, se eleva y se define. Es el momento en que dejas de ser un hombre fragmentado para convertirte en uno unificado. Aquí empieza tu verdadero destino. Paso 2. Entender que el deseo es una fuerza neutra. Tu decisión lo vuelve debilidad o poder. En el día 17 Sinfap, necesitas comprender un principio fundamental. El deseo no es tu enemigo.
La sociedad moderna te ha hecho creer que tu impulso sexual es un problema, algo que debes esconder o reprimir, pero desde una perspectiva energética, psicológica y filosófica, el deseo es simplemente una fuerza. No es bueno ni malo, es neutral. Eres tú quien define su dirección. Imagina el deseo como el fuego. Puede quemar una casa o forjar una espada. Puede destruir o puede crear. La diferencia no está en el fuego, sino en la mano que lo dirige. Cuando te dejabas llevar por la compulsión, el deseo se convertía en debilidad. Drenaba tu energía, dispersaba tu enfoque, debilitaba tu disciplina y te mantenía atrapado en conductas infantiles. Pero ahora que estás en este camino, el mismo deseo puede convertirse en tu mayor fuente de fuerza si aprendes a conducirlo. Desde la psicología, el deseo sin control activa la búsqueda constante de dopamina rápida, generando ciclos de adicción que te mantienen atrapado en la gratificación instantánea. Pero cuando logras contener el impulso, ese ciclo se interrumpe. Tu cerebro empieza a recuperar su sensibilidad natural al placer profundo, no al artificial. El deseo, aún presente, se vuelve un motor de motivación para metas más elevadas. En vez de empujarte hacia pornografía o pérdida de energía, te impulsa a entrenar, a crear, a aprender, a emprender. En términos biológicos, el deseo es un indicador de vitalidad masculina. No es una maldición, es un mensaje. Muestra que tu sistema endocrino está activo, que tu cuerpo produce testosterona, que tus ritmos internos funcionan. Reprimirlo de forma absoluta sería dañino, pero canalizarlo es transformarlo. El hombre que convierte su deseo en disciplina eleva su vigor, su capacidad de presencia y su estabilidad emocional. Esta canalización ha sido estudiada en disciplinas como la psicología motivacional y las prácticas contemplativas. Cuando la energía sexual no se desperdicia, se redistribuye hacia funciones cognitivas superiores. En el ámbito antropológico, encontramos un patrón universal. Las sociedades que formaban hombres fuertes les enseñaban a transmutar sus impulsos. Los guerreros samuráis, los monjes del desierto, los estoicos romanos, los espartanos, todos comprendían que la energía sexual es demasiado valiosa para desperdiciarla. No la negaban, la transformaban en valor, disciplina, resistencia y claridad. Esa tradición es la que estás recuperando hoy. Eres parte de una línea milenaria de hombres que entendieron que la fuerza interior nace del dominio sobre uno mismo. Los estoicos, especialmente Epicteto, insistían en que nada externo es bueno o malo por sí mismo. Es tu juicio el que lo determina. El deseo entra en esta categoría. Si lo juzgas como enemigo, te somete. Si lo juzgas como maestro, te fortalece. La clave es aprender a observarlo sin reaccionar de inmediato. Cada impulso es una invitación a preguntarte, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja de él? Esa pregunta es la base de la verdadera masculinidad disciplinada. Cuando aceptas que el deseo es neutral, desaparece la culpa y aparece la responsabilidad. Ya no te sientes víctima de tus impulsos, sino conductor de tu energía. Ya no luchas contra ti mismo, sino que te organizas internamente. El deseo deja de ser una cadena y se convierte en una palanca. Este es el segundo paso, reconocer que tu energía sexual es un recurso valioso y que el hombre invicto es aquel que decide qué hacer con ella. Aquí empiezas a convertir tu deseo en destino. Paso 3. Reconocer que cada impulso es una prueba de carácter. En este día 17 sin FAP, llegas al punto en el que descubres que cada impulso, cada imagen, cada recuerdo erótico que aparece en tu mente no es un enemigo, sino un examen silencioso. Un examen que nadie más ve, nadie más evalúa y nadie más puede aprobar o reprobar por ti. Cada impulso es una prueba privada de carácter.
Es la forma en que la vida te pregunta, ¿eres dueño de ti o sigues siendo un esclavo de tus hábitos? Cuando reconoces esto, comienzas a cambiar tu relación con el deseo. Ya no lo interpretas como una debilidad que te persigue, sino como una herramienta pedagógica que te fortalece. Y este cambio de perspectiva es fundamental, porque sin él, el proceso se vive como sufrimiento. Con él, se vive como entrenamiento. La dimensión psicológica, la prueba de la gratificación retrasada. La psicología moderna ha estudiado extensamente la capacidad de retrasar la gratificación, encontrándola asociada a un mayor éxito profesional, mejores relaciones interpersonales y mayor estabilidad emocional. Cada impulso sexual que aparece es un microescenario donde decides entre dos mundos. El mundo infantil que dice, lo quiero ahora. El mundo masculino que dice, lo tendré cuando yo lo decida. Cuando eliges la segunda opción, no solo estás rechazando un estímulo, estás fortaleciendo el córtex prefrontal, la región cerebral asociada a la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones maduras. Es literalmente un entrenamiento cognitivo. Cada impulso es una repetición más en el gimnasio mental. La perspectiva antropológica, la forja del guerrero. En muchas culturas antiguas, el paso de niño a hombre se marcaba a través de pruebas. Algunas eran físicas, otras espirituales, otras psicológicas. El objetivo era demostrar integridad interna, la capacidad de actuar según principios, no según emociones momentáneas. Hoy no enfrentamos leones, guerras ni ritos de iniciación, pero sí enfrentamos una epidemia de estímulos diseñados para debilitarnos. Los hombres no son probados con frío, hambre o batalla, son probados con imágenes, distracciones y accesos infinitos al placer fácil. El impulso sexual en la era digital es la versión moderna del rito de iniciación. Cada vez que no cedes, atraviesas una pequeña iniciación interna, reafirmas que estás en el camino del dominio propio, te conviertes, paso a paso, en el tipo de hombre que no puede ser comprado por un estímulo, tentado por un impulso o desviado por un instante de deseo. La visión estoica, la disciplina del alma. Los estoicos enseñaban que el carácter se revela en la forma en que respondemos a nuestras pasiones internas. Séneca escribió que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Cada impulso, entonces, es una ráfaga de viento. Puede desviarte o puede fortalecerte para navegar mejor. Epicteto diría que cada vez que eliges actuar según tu razón, en lugar de tus deseos inmediatos, practicas la virtud. Marco Aurelio vería cada impulso como una oportunidad de recordar: soy más que mi cuerpo, soy más que mis pensamientos, soy acción deliberada. La dimensión masculina, la prueba que determina tu destino. El hombre débil busca evitar pruebas, el hombre inmaduro se queja de ellas, el hombre invicto las agradece, porque sabe que cada impulso vencido lo hace más fuerte. Cada prueba superada se acumula en tu interior como un capital de fortaleza. Tu postura se vuelve más firme, tu mirada más estable, tu energía más contenida y poderosa. Y la vida, tarde o temprano, te trata según el carácter que construyes. Este es el tercer paso. Ver cada impulso no como un enemigo que te ataca, sino como un maestro que te entrena. Cada prueba superada no solo fortalece tu disciplina, sino que reafirma quién estás eligiendo ser. Paso 4. El arte de transmutar el deseo en energía creativa y propósito. El día 17 sin FAP marca el momento en que descubres algo que la mayoría de los hombres jamás comprende. El deseo no solo puede contenerse, sino transformarse. Aquí llegas al arte de la transmutación sexual, una práctica que ha existido en múltiples tradiciones filosóficas, espirituales y psicológicas, pero que hoy se ha perdido en medio de la distracción
y la gratificación instantánea. Este paso es crucial porque te enseña que la energía sexual no debe reprimirse ni ignorarse, debe redirigirse hacia tu misión, tu cuerpo, tu intelecto y tus proyectos. La psicología detrás de la transmutación. Desde una perspectiva psicológica, la energía sexual activa sistemas neurológicos asociados a la motivación, la creatividad y la búsqueda de logro. Esta energía, cuando no se libera compulsivamente, se acumula en forma de tensión. Esa tensión puede convertirse en ansiedad si no se maneja adecuadamente, pero también puede convertirse en un motor extraordinario si eliges canalizarla. La clave está en redirigir la tensión hacia actividades que generen recompensa profunda, no placer fugaz. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Tu dopamina deja de asociarse al estímulo sexual artificial y empieza a vincularse con acciones productivas. Estudiar, entrenar, escribir, emprender, aprender una habilidad. Así, a nivel neurobiológico, tu cerebro empieza a premiar tu crecimiento en vez de tu escape. El enfoque antropológico. La energía creadora del hombre. Históricamente, las culturas entendieron que la energía sexual era la energía creadora del hombre. No solo crea vida en el sentido biológico, sino que crea proyectos, fortalece la voluntad y construye obras. Por eso mismo, los líderes, guerreros y maestros espirituales practicaban periodos de continencia. Sabían que la energía sexual, cuando no se desperdiciaba, era combustible para grandes hazañas. En textos tradicionales de India, Grecia, Japón y Medio Oriente, se menciona que el impulso sexual es la raíz de la vitalidad masculina. El hombre que simplemente la libera se siente momentáneamente aliviado, pero crónicamente débil. El hombre que la transforma vive con intensidad, claridad y dirección. La filosofía estoica. Dirigir la pasión hacia la virtud. Los estoicos no hablaban específicamente de transmutación sexual, pero sí enseñaban algo fundamental. Toda pasión debe ser educada, no eliminada. Para ellos, la energía emocional o instintiva debía dirigirse hacia la virtud y la excelencia. Marco Aurelio hablaba de convertir cada emoción intensa en acción racional. Séneca decía: el fuego que quema puede ser el mismo fuego que ilumina. Esa frase resume el espíritu de este paso. El deseo no debe consumirte, debe iluminar tu camino. ¿Cómo transmutar el deseo en práctica real? Movimiento físico. Cada vez que sientas un impulso fuerte, cambia de estado. Haz flexiones, sal a caminar, entrena. La energía se redistribuye. Creación intelectual. Escribe, diseña, aprende algo difícil. Tu mente necesita un canal alterno. Acción productiva inmediata. Transforma el impulso en una acción concreta que te acerque a tus metas. Respiración profunda y conciencia corporal. Es la forma más directa de convertir tensión sexual en presencia y firmeza interna. Visualización del futuro. Imagina a quién te estás convirtiendo al resistir. El deseo cambia de dirección cuando se le da un destino. El resultado, deseo convertido en poder. Cuando aprendes a transmutar tu energía sexual, ya no luchas contra tus impulsos. Los utilizas. Ya no eres esclavo de las imágenes. Eres dueño de tu fuego interno. Este paso te convierte en un hombre capaz de generar, no solo de consumir. Aquí descubres que tu deseo, cuando lo dominas y lo transformas, se convierte en una de las fuerzas más poderosas para alcanzar tu destino. Paso 5. Aprender a dominar la mente antes de intentar dominar el cuerpo. En el día 17 sin FAP, descubres una verdad incómoda pero liberadora. No es tu cuerpo el que te lleva a recaer, es tu mente. Tu cuerpo solo responde a los estímulos que tu mente alimenta, repite o permite. Este paso es crucial porque marca el momento en que dejas de culpar a tu biología y comienzas a responsabilizarte de tu mundo interno.
Cuando entiendes esto, te vuelves un hombre más consciente, más despierto y, sobre todo, más dueño de sí mismo. La mente como origen del impulso. Cada impulso que sientes comienza mucho antes de que llegue la sensación física. Se origina como un pensamiento, una imagen, una memoria, una fantasía, una asociación, un reflejo automático. El cuerpo solo ejecuta lo que la mente permite. La secuencia es simple: pensamiento, imagen, sensación, impulso, acción. La mayoría de los hombres intentan pelear contra el impulso cuando ya está en la fase corporal, cuando la energía ya se activó. Pero ese es el nivel más difícil para intervenir. El verdadero dominio comienza en la primera fase, el pensamiento. Si controlas el pensamiento, el impulso jamás llega al cuerpo. La psicología cognitiva, el poder de la interrupción mental. La psicología moderna habla del corte cognitivo, la capacidad de interrumpir un pensamiento no deseado en el momento exacto en que surge. La estrategia es simple, pero poderosa. Reconoce el pensamiento, nómbralo. Esto es un impulso mental, no una decisión. Cámbialo por una acción inmediata. Al hacer esto, impides que el pensamiento evolucione en una imagen. Y sin imagen, el deseo no puede convertirse en impulso físico. Practicar el corte cognitivo fortalece tu capacidad de vigilar tu mente, evitando que opere en piloto automático. Es un entrenamiento similar a la meditación, pero orientado a la disciplina masculina. La neurociencia. Reconfigurar los caminos del deseo. Cuando repites ciertos patrones, por ejemplo, buscar pornografía ante una emoción, creas conexiones neuronales que se fortalecen con cada repetición. Pero cuando interrumpes ese patrón de manera consciente, estás debilitando esas rutas. La mente literalmente cambia su arquitectura. Lo que antes era un camino automático se convierte en un sendero olvidado. Lo que antes era un muro, ahora se vuelve una puerta. Cada vez que eliges no alimentar un pensamiento sexual innecesario, estás construyendo nuevas rutas mentales basadas en autocontrol, enfoque y claridad. La visión estoica. Vigilar la mente es gobernar el alma. Los estoicos enseñaron que la mente es el único territorio donde el hombre puede ejercer plena soberanía. Epicteto decía: los hombres no son perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Aplicado a este camino, el impulso no es el problema. El problema es la narrativa que tu mente construye alrededor de él. Marco Aurelio practicaba la vigilancia interna diaria, observando sus pensamientos como un emperador que supervisa su reino. Tú debes hacer lo mismo. Dominar la mente es actuar como un rey dentro de tu propio territorio, decidiendo qué pensamientos entran y cuáles deben ser expulsados. La práctica real. Entrenar la vigilancia mental. Aquí tienes ejercicios concretos para dominar tu mente antes de que tu cuerpo caiga. Observación matutina. Al despertar, detecta el estado mental en el que estás. La mente vulnerable crea impulsos vulnerables. Vigilancia del diálogo interno. No permitas narrativas como solo un poco, esto no importa, mañana sigo. Sustitución inmediata. Reemplaza toda fantasía con una acción física o productiva. Respiración de reinicio. 10 respiraciones profundas pueden cortar cualquier imagen mental en formación. Meditación de presencia. 5 minutos diarios entrenan tu capacidad de ver los pensamientos sin seguirlos. Resultado: la verdadera libertad comienza en la mente. Cuando dominas la mente, tu cuerpo deja de ser un campo de batalla. La lucha interna se reduce, el ruido mental se calma y tu impulso deja de sentirse como una fuerza externa que te controla. Aquí te conviertes en un hombre invicto no por represión, sino por lucidez.
Este paso te enseña una verdad definitiva. El cuerpo no te derrota. La mente que no vigilas, sí. Pero una mente entrenada hace del deseo una herramienta, no una cadena. Paso 6. Entender que la disciplina sexual eleva tu autoridad interna. En el día 17 sin FAP, alcanzas un punto en el que empiezas a notar algo muy profundo. Cuando controlas tu energía sexual, tu percepción de ti mismo cambia. No solo te sientes más fuerte, te sientes más digno, más confiable, más íntegro. Este paso consiste en comprender que la disciplina sexual no es solamente una práctica de autocontrol, sino un proceso que construye autoridad interna, la cual es uno de los pilares de la masculinidad madura. La autoridad interna es la capacidad de darte órdenes y cumplirlas. Suena simple, pero muy pocos hombres la tienen. La mayoría dice, mañana empiezo, solo esta vez. Yo puedo dejarlo cuando quiera. Y luego fallan. Cada ruptura de palabra hacia uno mismo erosiona la identidad. Cada promesa no cumplida crea una fractura interna. Por eso, cada día que mantienes tu compromiso con este proceso, fortaleces tu autoridad interior. Te vuelves un hombre cuya palabra, incluso cuando solo la oye su interior, tiene peso y valor. Psicología. La identidad se construye a partir de acciones repetidas. La psicología del comportamiento es clara. La identidad no es algo abstracto, sino una suma de acciones coherentes, repetidas a lo largo del tiempo. Cada vez que resistes un impulso, creas una evidencia interna de que eres un hombre disciplinado. Cada vez que eliges la virtud en lugar del placer fácil, refuerzas la narrativa de que eres alguien que se gobierna a sí mismo. El cerebro registra estos pequeños triunfos y actualiza tu autoconcepto. Es un fenómeno conocido como autoobservación conductual. Te vuelves quien demuestras ser. Este proceso también fortalece la autoeficacia, es decir, la creencia en tu capacidad para ejecutar acciones que generan resultados. Los estudios psicológicos muestran que la autoeficacia elevada aumenta la motivación, reduce la ansiedad y mejora la toma de decisiones. ¿Y cuál es una de las formas más poderosas de elevarla? Vencer impulsos internos que antes te dominaban. Sociología. Un hombre sin autoridad interna queda expuesto a la manipulación externa. En la sociedad actual, donde las distracciones y estímulos buscan tu atención, un hombre sin autoridad interna es fácilmente influenciable. Sigue tendencias, cae en adicciones, busca validación constante y termina viviendo según los deseos de otros, no los propios. Cuando fortaleces tu disciplina sexual, construyes una fortaleza interna. No te manipulan fácilmente las imágenes, los deseos, la atención superficial o los mensajes diseñados para explotar tus debilidades. Tu juicio se vuelve firme, tu energía no se fragmenta. Tu voluntad se vuelve un arma y un escudo a la vez. La autoridad interna te blinda del mundo externo. Cuando fortaleces tu disciplina sexual, construyes una fortaleza interna. No te manipulan fácilmente las imágenes, los deseos, la atención superficial o los mensajes diseñados para explotar tus debilidades. Tu juicio se vuelve firme. Tu energía no se fragmenta. Tu voluntad se vuelve un arma y un escudo a la vez. La autoridad interna te blinda del mundo externo. Filosofía estoica. Autogobierno como forma suprema de libertad. Los estoicos afirmaban que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de lo que uno desea. Esta enseñanza se vuelve especialmente relevante en el contexto de la disciplina sexual. Epicteto insistía en que la virtud nace del autogobierno. Séneca enseñaba que nadie puede mandar sobre otros si no puede mandar sobre sí mismo. Marco Aurelio repetía que el hombre debe convertirse en un ciudadano de su propia alma,
capaz de legislarse desde la razón. Cuando eliges no ceder al impulso, estás practicando ese autogobierno del que hablaban los filósofos. Estás ejerciendo un poder más profundo que cualquier dominio externo, el dominio sobre ti. La práctica real, cómo fortalecer tu autoridad interna diariamente, establece reglas claras. No ver pornografía, no quedarme solo cuando estoy vulnerable, no alimentar fantasías. Sé coherente incluso en lo pequeño. Disciplina en hábitos básicos, refuerza disciplina en áreas intensas. Revisa tu día al final, reconoce tus victorias y observa tus debilidades con honestidad estoica. No te permitas excusas. La autoridad interna se debilita con cada justificación. Celebra tu palabra cumplida. Cuando cumples contigo, te vuelves más confiable ante tus propios ojos. Resultado: un hombre cuya presencia transmite firmeza. La disciplina sexual no solo te transforma internamente, los demás lo perciben. Tu postura cambia. Tu mirada se vuelve más estable, tu voz se vuelve más segura, tu energía se vuelve más contenida y poderosa. Este paso te enseña que la disciplina sexual no es abstinencia, es autogobierno, y cuando gobiernas tu deseo, gobiernas tu vida. Aquí nace la autoridad interna del hombre invicto. Paso 7. El control del deseo como puente hacia la claridad mental y la visión a largo plazo. En el día 17 sin FAP, llegas al lugar donde la mayoría de los hombres jamás entra, el territorio de la claridad mental. Mientras un hombre común vive atrapado en un ciclo de impulsos, distracciones y dopamina instantánea, el hombre que se disciplina sexualmente comienza a ver más lejos, más profundo y con más precisión. Este paso consiste en comprender cómo la liberación compulsiva del deseo nubla tu visión, mientras que la retención y canalización la expanden. Aquí no hablamos de misticismo, sino de neurociencia, psicología, sociología y filosofía masculina. 1. Neurociencia. Cómo la dopamina distorsiona tu percepción. La exposición constante a estímulos altamente dopaminérgicos, pornografía, fantasías, imágenes, gratificaciones inmediatas, genera una tormenta neuroquímica que reduce tu capacidad de planificar. El cerebro deja de buscar recompensas significativas y duraderas y empieza a buscar recompensas rápidas y fáciles. Cuando rompes este ciclo, aparece un cambio profundo. Tu dopamina deja de estar secuestrada por estímulos artificiales. Tu sensibilidad al placer natural regresa. Tu corteza prefrontal, la parte racional, se activa con más fuerza. Esto significa una cosa: puedes pensar con más claridad. La claridad mental no es un concepto filosófico abstracto. Es un estado biológico donde tu cerebro vuelve a operar según diseño, enfocado, estable, orientado al futuro. 2. Psicología. El deseo controlado alarga tu perspectiva temporal. Los estudios en psicología motivacional demuestran que la capacidad de retrasar la gratificación está directamente ligada a la visión a largo plazo. Y la visión a largo plazo es uno de los rasgos centrales de la masculinidad. Planificar, construir, sostener, perseverar, dirigir. Cuando no controlas tu energía sexual, tu mente vive en el corto plazo. Quiero esto ahora, solo un momento, solo hoy. Pero cuando dominas el impulso, tu mente aprende a orientarse hacia el mañana. El cerebro aprende que tú decides el momento y la dirección de tu energía. Es aquí donde tu vida empieza a ordenarse mentalmente. Tus metas se vuelven más claras, tus prioridades se estructuran, tu creatividad aumenta, tu disciplina se profundiza. La claridad mental es un producto directo del dominio sexual. 3. Antropología. El hombre que ve lejos es el que guía a otros.
En todas las culturas, el líder, el sabio y el guerrero más respetado era el que tenía visión. No era el más impulsivo, ni el más emocional, ni el más reactivo. Era el que podía pensar a nivel estratégico, prever consecuencias, actuar con prudencia y anticipación. La historia muestra un patrón claro. Los hombres más influyentes tenían una relación disciplinada con su energía sexual. Esto no es moralismo, es un patrón evolutivo. El hombre que desperdicia su energía a diario no puede sostener visión, misión ni propósito. El hombre que conserva y canaliza su impulso desarrolla mirada profunda. Puede ver lo que debe hacerse y lo que debe evitarse. Puede detectar oportunidades y riesgos sin ser cegado por el deseo. 4. Filosofía estoica. La claridad como virtud masculina. Marco Aurelio decía que la mente nublada por la pasión no puede ver la realidad como es. Séneca repetía que el sabio no se guía por el impulso, sino por la razón. Epicteto afirmaba que el deseo desordenado arrastra al hombre lejos de su destino. La claridad mental, en la visión estoica, es una forma de virtud. Es la capacidad de ver el mundo sin filtros, sin ilusiones y sin narrativas emocionales distorsionadas. Cuando dominas el deseo, la mente deja de ser arrastrada por pulsos animales y empieza a operar bajo principios. El hombre claro ve las cosas como son, no como sus impulsos le dictan. 5. Resultado: el nacimiento de la visión masculina. Cada día de disciplina sexual te aleja de la niebla mental y te acerca a la visión profunda. Empiezas a ver qué debes dejar, qué debes perseguir, quién debes ser, hacia dónde debes dirigirte. Y sobre todo comprendes algo esencial. Tu futuro solo puede construirse con claridad, no con confusión. Este paso te revela que controlar tu deseo no es solo autocontrol, es una forma de despertar mental. El hombre invicto piensa mejor, ve mejor y actúa con propósito porque su energía ya no lo ciega, lo ilumina. Paso 8. Reconecta con la realidad, no con la fantasía. En el día 17 sin FAP, llegas a un punto crítico. Tu mente empieza a jugarte trucos más sutiles. Ya no te tienta con imágenes explícitas ni fantasías obvias. Ahora intenta envolver tu atención con pequeñas dosis de fantasía emocional, recuerdos, sensaciones, momentos pasados, escenarios imaginados que antes detonaban tu recaída. Este paso consiste en reconocer y romper ese mecanismo oculto, la idealización mental del placer. Durante años, tu cerebro entrenó un patrón. Cuando algo te estresaba, te aburría, te frustraba o te hacía sentir insuficiente, él te susurraba: escapa, evita, refúgiate en la fantasía. En NoFap estás desmantelando ese refugio inútil, pero en este punto tu mente no se rinde. Ya no te lanza tentaciones obvias, te lanza ilusiones. Aquí es donde debes entender un principio fundamental. La fantasía no es un deseo real. Es un truco para evitar sentir, y este mecanismo opera en lo profundo. Tu cerebro no busca placer, busca alivio. Al eliminar el alivio instantáneo, empiezas a ver la realidad de manera cruda. Tus problemas, tus vacíos, tus inseguridades, tus frustraciones. La fantasía aparece para bloquear esa claridad. Por eso este paso es crucial. Debes reconectar con la realidad, aunque duela. Piensa en esto. Cada vez que tu mente te lleva a un recuerdo erótico, un escenario imaginado o un pensamiento que te calienta, no lo hace porque quiera placer, sino porque quiere interrumpir un proceso interno importante, tu fortalecimiento emocional. La fantasía interrumpe la introspección. La fantasía detiene tu avance. Por eso este paso es crucial. Debes reconectar con la realidad, aunque duela. Piensa en esto. Cada vez que tu mente te lleva a un recuerdo erótico, un escenario imaginado o un pensamiento que te calienta,
No lo hace porque quiera placer, sino porque quiere interrumpir un proceso interno importante, tu fortalecimiento emocional. La fantasía interrumpe la introspección. La fantasía detiene tu avance. La fantasía te desconecta del presente para llevarte al viejo refugio donde eras débil, donde dependías de una recompensa artificial para sentirte vivo. El hombre que avanza en NoFap reconoce esto. La fantasía no es placer, es fuga. Para romperla necesitas presencia. ¿Cómo? Detén la película en tu mente. Cuando aparezca la fantasía, no luches contra ella. Simplemente obsérvala y di internamente: esto no es real, esto es un escape. Ese simple reconocimiento la desactiva. Vuelve al cuerpo, respira profundo, siente tu abdomen, tus manos, tu postura. La fantasía vive en la mente, la fuerza vive en el cuerpo. Volver al cuerpo corta el circuito de la imaginación erótica. Enfría la intensidad. Camina, toma agua, cambia de ambiente, no huyas. Interrúmpela, pregunta: ¿qué estoy evitando sentir? Ahí está la raíz. Muchas veces la fantasía aparece porque estás frustrado, ansioso, cansado, aburrido o dolido. Identifica la emoción real. Si la sientes directamente, la fantasía pierde poder. Recuerda el costo. ¿Qué te ha quitado? ¿Qué te ha robado en años? Energía, claridad, relaciones, autoestima, fuerza. La fantasía te hizo débil. La presencia te hace invicto. Este paso no se trata de resistir fantasías, sino de desmontar el mecanismo que las crea. Cuando reconectas con la realidad, tu mente aprende que nada lo va a salvar, ni imágenes, ni recuerdos, ni escapes. Entonces aparece la verdadera transformación. Te conviertes en un hombre que siente en lugar de huir, un hombre que enfrenta en lugar de escapar, un hombre que no negocia con su debilidad. Y ese hombre, hermano, es el que conquista su vida. Paso 9. La disciplina silenciosa. Cuando nadie te ve, pero tú sabes quién eres. En el día 17, sin FAP, entras en un territorio donde ya no estás peleando contra el impulso directo, sino contra algo más profundo, tu relación contigo mismo en soledad. Este paso es uno de los más cruciales del camino, porque aquí se define el tipo de hombre que estás construyendo. No se trata de cuántos días llevas, ni de cuánta fuerza tienes en un momento específico. Aquí se trata de algo más íntimo, tu identidad, cuando nadie te observa. Los hombres que caen una y otra vez no fallan por falta de fuerza. Fallan porque no han formado un pacto interno. Cuando están solos, en la madrugada, en el cuarto, en el baño, frente al celular, creen que nadie verá, pero olvidan que ellos mismos sí verán. Esa sombra interna, esa voz que te recuerda cada vez que cediste, se convierte en tu peor enemigo. No necesitas jueces externos. Tú mismo te juzgas, te mides y te defines. Por eso, este paso se llama la disciplina silenciosa, porque aquí es donde se forja la integridad real. La tentación no se presenta como un golpe, sino como un susurro, una imagen nada más, una idea nada más, un pensamiento suelto. Esa microdecisión, si la cedes, abre la puerta. Y tú lo sabes. De eso se trata este paso: cerrar las puertas internas antes de que se abran. Cuando la tentación aparece en silencio, tu reacción debe ser igual de silenciosa, pero mucho más firme. No tienes que gritar, no tienes que pelear histéricamente, no tienes que entrar en drama. Solo tienes que hacer algo sencillo pero poderoso: recordarte quién eres, no quién fuiste, no quién quieres ser, quién estás siendo ahora. Ese instante determina tu carácter. Aquí te dejo los principios clave de la disciplina silenciosa. 1. El estándar personal es más fuerte que el impulso. No actúas porque tienes ganas, sino porque tienes un estándar. Tu conducta no depende de tu estado emocional, sino de tu identidad. Cuando recuerdas tu estándar, el impulso se debilita de inmediato. 2.
La victoria ocurre antes de que empiece la batalla. Si esperas hasta que el impulso sea fuerte, llegas tarde. Pero si reconoces la señal temprana, esa pequeña emoción, esa curiosidad, esa idea inicial, y la cortas de raíz, ganas sin esfuerzo. La disciplina silenciosa actúa antes del deseo, no durante. 3. El entorno es tu aliado o tu enemigo. No se trata de fuerza de voluntad constante, se trata de inteligencia estratégica. Un hombre disciplinado evita el terreno resbaladizo. Eso también es disciplina. 4. Crea rituales que te eleven. Cuando estés solo, eleva el ambiente. Luz tenue, música tranquila, lectura, respiración, orden. Tu mente responde al contexto. Si tu entorno es digno, tu conducta también lo será. 5. Habla contigo mismo como un hombre, no como un niño. Cuando aparece la tentación, no te humilles ni te asustes. Dite esto: no soy ese hombre ya, yo decido. Y pasa la página. La disciplina silenciosa no se celebra, no se publica, no se presume, se vive cuando nadie te ve. Y esa disciplina construye un tipo de fuerza que los demás sienten sin saber por qué. Presencia, estabilidad, dirección y respeto propio. Superar este paso te convierte en un hombre que no necesita espectadores para ser fuerte, porque su fuerza nace desde adentro. Ese, hermano, es el hombre que conquista silenciosamente su destino. Paso 10. El destino del hombre que transmuta su deseo en poder. En el día 17, sin FAP, llegas a la etapa donde comprendes la esencia del camino. El deseo no se elimina, se transmuta. Este paso es la culminación de todo el proceso anterior, porque aquí entiendes que tu energía sexual no es tu enemigo, sino tu materia prima. Lo que cambia no es el deseo, sino lo que haces con él. El hombre común busca apagar la energía porque lo abruma. El hombre débil la persigue compulsivamente porque lo domina. El hombre fragmentado la dispersa sin dirección. Pero el hombre invicto hace algo completamente diferente. La dirige. En este paso te conviertes en un alquimista. Transformas la pulsión más primaria en la fuerza más elevada. Tu deseo deja de ser una carga y se convierte en tu motor. El enfoque psicológico moderno reconoce que la libido no es solo impulso sexual. Es la energía general de la voluntad, la creatividad, la ambición y el impulso vital. Cuando la obsesión por el estímulo sexual desaparece, esa energía vuelve a su cauce natural. La construcción, la misión y la expresión creativa. Por eso, en esta etapa empiezas a notar algo inesperado. Tienes más ideas, más claridad, más calma, más fuerza interna, más enfoque, más conexión con tus emociones profundas y más presencia al hablar, actuar o tomar decisiones. Nada de eso es casualidad. Es el resultado directo de la transmutación. Desde la mirada antropológica, todas las civilizaciones identificaron en el hombre una fuerza creadora alimentada por la contención del deseo. Monjes, guerreros, filósofos, artistas, líderes espirituales. Todos comprendieron que el hombre que domina su fuego interno se convierte en un canal de visión, propósito y determinación. No se trata de puritanismo ni de moralidad. Se trata de poder. El hombre que no se posee a sí mismo está poseído por sus impulsos, y el hombre que se domina, domina su mundo. Los estoicos hablaban del encrateia, el autocontrol como virtud suprema, porque sabían que quien gobierna sus deseos, gobierna su destino. Marco Aurelio escribió: el hombre se eleva por encima del deseo cuando lo convierte en virtud. Eso es exactamente lo que estás haciendo aquí. Convertir tu fuego en virtud, tu fuerza interna en dirección y tu sexualidad en vida creativa.
Este paso consiste en 3 acciones fundamentales: redirigir la energía sexual a objetivos concretos. Cuando sientas un impulso fuerte, no lo bloquees, respíralo, siéntelo y llévalo a otra acción productiva. Ese canal es la clave de la transmutación. Crear una misión que consuma tu energía. La energía necesita un lugar donde vivir. Si no la usas para construir, la usarás para autodestruirte. Tu misión es el recipiente de tu poder. Vivir como un hombre con propósito, no como un hombre de impulsos. Tu destino se construye con cada decisión diaria. La transmutación no ocurre en un instante, es un estilo de vida. Cuando logras esto, tu energía sexual deja de ser un obstáculo en tu camino. Se convierte en el combustible que te impulsa hacia tu visión más elevada. Estás dejando de sobrevivir para empezar a crear. Hermano, si llegaste hasta aquí, significa que no estás huyendo de tu deseo, lo estás conquistando. Estás entrando en una liga distinta, donde los hombres no se justifican ni se rinden, se transforman. Este camino no es fácil, pero es el único digno de un hombre que quiere ser dueño de su vida. Te invito a seguir adelante, a no romper este proceso y a recordar que cada día te estás construyendo desde adentro hacia afuera. Suscríbete, sigue este viaje y únete a los hombres invictos. Lo que estás haciendo no es común, es grande y apenas estás comenzando.